Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. Trayéndoles un tema aquí del área de comunicación. Nuestro tema es tu historia personal. Vamos a analizar esta pequeña información. Dice, quiero compartir con ustedes algunos momentos decisivos y una parte de mi vida, de mi historia personal que me ha llevado a ser quien soy. Me llamo Yadira Chuni y nací en Madre de Dios. Mi madre Lucy, una mujer muy valiente, puso todo de su parte para que pueda nacer bien sin ninguna complicación. Como ven, decidí hacer mi presentación en el biohuerto del colegio, ya que este ambiente me recuerda a mi niñez. La selva me trae recuerdos hermosos de mi niñez donde mi familia me inculcó ese amor por la naturaleza, característica que me define hasta el día de hoy. Aquí tenemos la representación de una pequeña parte de la historia de nuestro personaje, que en este caso se llama Yadira. Y justo nos menciona cuál es el propósito de Yadira Chuni, pues presentarse, haciendo uso, como mencionaba, del biohuerto de su colegio. Entonces esto es parte de su historia personal. A ver, ¿qué es una historia personal? Es una narración de qué? De sucesos importantes que le suceden a quién? A una persona. ¿Qué le suceden a una persona? ¿Qué busca una historia personal? Comunicar información de vida para compartir experiencias. Entonces, la historia personal me sirve para contar, para narrar experiencias que le ha pasado a una persona basada en sus sucesos más importantes, que obviamente están referidos a su vida. ¿Correcto? Entonces, no te olvides. Vamos al concepto propiamente dicho. Es un relato que presenta los sucesos de que una persona vivió a lo largo de su existencia. Por supuesto, el relato nunca será exhaustivo, pues es imposible reseñar todos los acontecimientos que ocurrieron en la vida de una persona desde el nacimiento. Por lo tanto, se resumen los hechos más resaltantes. La elección de lo narrado dependerá de la óptica del autor. O sea, depende del autor qué partes esenciales de su vida va a colocar en su historia personal. ¿Correcto? Todas las personas tenemos una historia personal, familiar también. A continuación contaremos un ejemplo. Características. ¿Qué características tiene? Siempre está narrado en primera persona, porque obviamente la persona que está contando su propia historia personal. Primera persona. Los hechos se presentan en orden cronológico. Obviamente, tiene que seguir un orden lógico, ¿no? Según cómo vayas desarrollándote, cómo vayas creciendo, los hechos han marcado y han formado parte de tu vida. Se incluyen citas, diálogos, ejemplos. Puedes contar ciertas experiencias que hayas tenido por ejemplo, una conversación de un hecho, ya sea gracioso, ya sea triste o ya sea anecdótico. Puedes colocar ejemplos. ¿Listo? Dice, la historia personal está formada por los hechos o momentos más importantes que ocurrieron en tu vida, desde tu nacimiento hasta hoy. Porque justo en la anterior diapositiva, si te acuerdas, decía, es imposible que pueda yo narrar una historia en forma muy minuciosa, porque sería imposible. Entonces solo colocamos los hechos más trascendentes, más importantes, como por ejemplo, ¿no?, la historia de Oriana. Aquí, cuando su mamá está embarazada, cuando llega a nacer, cuando ya está más grande y empieza a ir a lo que es el jardín y después pasa a lo que es el nivel primario, ¿no? Algo así es como organiza la información. Acuérdate también, como dice, en orden cronológico. No me estoy pasando, no me estoy salteando ningún tipo de acontecimiento. Pasos para presentar tu historia personal. Tienes que seleccionar eventos significativos de tu vida, hechos que hayan marcado, que merezcan ser mencionados en esta tu historia personal. Establece un esquema para tu narración. Toma en cuenta que vas a narrar en cada apartado, o sea, como es una narración, pues debe tener un inicio, que comprenderá pues tu nacimiento, ¿no? Un desarrollo. Ahí mencionas las partes pues, que estás decidiendo colocar en tu historia personal. Y cierre, cómo lo terminas. Entonces, este esquema, como es una narración, pues debes de mantenerlo. Debe de notarse en tu
presentación de tu historia personal. Detalla los hechos que vas a narrar en la parte del desarrollo, haciendo uso de la descripción y de los conectores de secuencia. Obviamente que vas a hacer uso de la descripción. Vas a mencionar ciertas características, ya sean físicas o ya sean psicológicas, de parte tuya o de parte de alguna persona que estés incluyendo en tu historia personal, así como también los conectores de secuencia. Luego, después, a continuación, etcétera, etcétera. Inicia tu presentación con un saludo y al finalizar despídete agradeciendo por la atención brindada. Obvio, ¿no? Siempre que hacemos una presentación, siempre lo hacemos con un saludo y al finalizar siempre con un agradecimiento por haber prestado atención. Exprésate con claridad y orden a lo largo de tu presentación. Toma en cuenta el lenguaje no verbal, o sea, gestos, miradas, posturas. ¿Te acuerdas que en alguna anterior ocasión habíamos hablado de los gestos, de las miradas y las posturas? Las inflexiones de la voz, cuando subes el tono de voz, bajas el tono de voz, y el movimiento de tu cuerpo, pues todo eso se mantiene la atención del interlocutor. Estos son algunos de los pasos que debes de tú seguir para poder elaborar tu propia historia personal. Muy bien, chicos, eso sería todo con respecto al día de hoy.